Vamos a hablar de cambios en el protocolo y supongo que muchos de vosotros ya sabéis por dónde van a ir los tiros que estaba diciendo de Centralize, pero vamos a hablar no solo del tema, sino de otras cosas, ¿no? Entonces, yo antes de empezar sí que querría decir un par de cosas. Primero, dar las gracias a los tres por ofrecerse, bueno, más que ofrecerse, por aceptar participar en este debate, porque no es fácil que se suban a hablar de este tema. Es un tema bastante controvertido, bastante caliente y no es fácil subirse para poder discutir sobre esto delante de tanta gente, ¿no? La segunda cosa, que ya se lo he pedido a ellos y por comentarios que me habéis hecho, esta mañana estaba desayunando con unos cuantos bitcoiners y me decían que a veces cuesta un poco de seguir todos los debates cuando se hacen muy técnicos, porque sí que hay gente que tenéis un conocimiento bastante técnico de cómo funciona Bitcoin y tal, y otros, es verdad, que habéis llegado recientemente a Bitcoin, a lo mejor no conocéis exactamente cómo funciona en el detalle y a veces nos podemos perder un poco, la gente que tenemos un background un poco más técnico en detalles, que luego a los demás os cuesta un poco más de seguir, ¿no? Entonces ya les he pedido a ellos que intentemos aterrizar todos los conceptos y hacer todas las introducciones que sean necesarias a estos temas, ¿no? Entonces, a mí me gustaría empezar recordando lo que es Bitcoin, ¿no? Bitcoin es un sistema económico cojonudo, o sea, que tenemos un sistema que es una pasada, que tiene unas características increíbles, que son el de soberanía. O sea, tú tienes una propiedad absoluta, que es Bitcoin, que funciona sobre un sistema que es descentralizado y que además es resistente a la censura, ¿no? Pero todo este sistema funciona con un software. ¿De acuerdo? Entonces, como todo software, y Bitcoin es un software, requiere cambios. Muchas veces estos cambios son absolutamente necesarios porque hay un bug, hay un fallo en el sistema, entonces tenemos que cambiarlo. Y otros son opcionales. A lo mejor le queremos dar una nueva funcionalidad a Bitcoin y decidimos entre todos, de alguna manera, pues aceptar un cambio o no aceptarlo, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar sobre estos cambios. Los que a veces son obligados a hacer y los que a veces los hacemos porque queremos añadir nuevas funcionalidades, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un cambio en el protocolo, lo primero y lo más interesante sería definir qué es un cambio en el protocolo, ¿no? Entonces, le voy a pedir a Sergi que empiece por aquí explicando qué es esto, un cambio en el protocolo, porque hay diferentes cosas, que si consenso, que si política estándares. Sergi, explícanos un poco en qué consiste un cambio en el protocolo. Bueno, intentando seguir un poco lo que estás diciendo, voy a intentar ser explicarlo de la forma más sencilla posible. Si me paso mucho, vuélveme a traer arriba y corto. Cambiamos. Pero para mí, yo lo veo de la siguiente manera, ¿no? Cuando hablamos del protocolo Bitcoin, hay cosas que se consideran consensuales o partes del consenso, y que toda implementación del código tiene que hacer de la misma forma, porque si no, básicamente no estás corriendo el mismo software y nunca podrías hablar entre sí. Luego tienes las partes que se conocen como policy, que aquí es donde entra todo el tema de mempool y demás. Pero hay partes que no se hablan tanto a veces, que siguen siendo parte del protocolo, pero que no tienen por qué ser consensuales, ¿no? Como, por ejemplo, toda la interacción de peer-to-peer o cómo se comunican los nodos, ¿no? Si yo intento hacer un cambio en la parte de peer-to-peer, la forma en la que envío los mensajes, y tú no entiendes esa forma en la que yo estoy enviando los mensajes, tú no vas a ser capaz de entender lo que yo te estoy intentando decir. Eso no va a romper Bitcoin como tal, porque, como decíamos, la parte consensual es cómo se interpretan los datos cuando van a la cadena y demás, ¿no? Pero sí que nos va a hacer que sea imposible comunicarnos entre nosotros, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cambios de Bitcoin, para mí, parte de peer-to-peer, por ejemplo, sería protocolo, pero no sería parte de consenso. Mientras que si hablásemos de consenso en sí, pues tendríamos ejemplos claros que prácticamente todo el mundo conoce. Podría ser el cap de 21 millones en moneda, podría ser el tamaño del bloque, podría ser el formato de la transacción, cómo se organizan los datos dentro de la transacción para que cuando yo la reciba pueda ver que esto funciona de la forma que tiene que funcionar. El tipo de firmas que utilizamos, cómo se verifican estas firmas, todo lo que viene a ser a más nivel bajo de esto es una transacción de Bitcoin y está haciendo esto y lo otro, sería consenso. Parte de policy, o lo que también se entiende como estándares o políticas de mempool, serían ¿acepto yo esta transacción o no la acepto en función de si me llega con unas ciertas fees o con otras? ¿Cuántas transacciones puedo enviar encadenadas sin que estén confirmadas para que un nodo me las acepte o no? Por supuesto,
¿Cómo de grande puede ser el push de un op return cuando quieres hacer un push de datos dentro de la cadena? No sé, alguna que me pueda venir más a la cabeza. Consenso sería también el número máximo de firmas que pueda haber en todo un bloque, indiferentemente de las transacciones que estén. Yo creo que Bien. Con eso se entiende un poco. Vale. ¿No? Y directamente relacionado con los cambios en el software estaría el tema de los soft, que tenemos soft forks y hard forks. Marcelo, ¿puedes explicar un poco qué es esto de un fork en Bitcoin? Sí, bueno, es un cambio en las reglas de consenso, que bueno, aquí en algún momento se ha dicho que Bitcoin no ha tenido nunca ningún cambio en las reglas de consenso, sí que los ha tenido un montón de veces, tanto soft forks como hard forks, que esto es otra cosa que a menudo se dice, que Bitcoin no ha tenido nunca hard forks, es mentira. Pero entrando en detalle, un soft fork lo que significa es añadir una regla nueva de consenso. Que esto es algo que se verifica en el momento de que te entra un bloque nuevo, pues se verifican todas las reglas de consenso y en caso de que las cumpla, es aceptado. Si tú no cumples alguna de estas reglas, este bloque sería descartado y nadie minaría encima de él. En Bitcoin normalmente se intentan hacer los cambios como soft forks porque facilitan bastante el deployment. Y esto es así porque los nodos antiguos que no hayan actualizado al código nuevo van a aceptar los bloques con la regla nueva porque simplemente no la van a verificar. El hard fork lo que significa es quitar una regla que ya existiera antes, como por ejemplo el hard fork de Bitcoin Cash, que decidieron hacer el bloque más grande. Esto es algo que para los nodos antiguos no era válido y cuando se minó el primer bloque de Bitcoin Hash, pues se convirtió en una cadena distinta. Esto es mucho más peliagudo porque es más fácil introducir el riesgo de un chain split, que es precisamente esto, que se cree una cadena competing con la de Bitcoin y que si no todo el mundo actualiza un cliente u otro, todo el mundo se va a minar a una cadena u otra, pues te creas un fork con una moneda nueva y con todo el caos que implica eso. Vale. Entonces, ya sabemos que podemos hacer cambios. Hemos definido el diferente tipo de cambios, las consecuencias de los cambios. Entonces, Kilian, ¿qué es lo que tiene que hacer un desarrollador, una persona, cuando decide, oye, yo quiero hacer esta propuesta para Bitcoin, quiero hacer este cambio? ¿Cuál es el camino, las vías para que una propuesta o un cambio se acepte y tire adelante? ¿Cómo se hace esto? Hay varias vías, pero la vía normal es que hay una descripción formal del cambio, que normalmente es un opcode adicional. Hay un BIP que introduce que exactamente hace el opcode también, incluso que incluye una motivación. ¿Por qué? ¿Qué casos de uso? ¿Qué es un BIP? Porque a lo mejor hay gente que no sabe ni lo que es un BIP. Un BIP es un Bitcoin Improvement Proposal, es una propuesta para mejorar Bitcoin y existe en un repositorio público y está público a todo el mundo para leerlo y evaluarlo y dar feedback también. Y esta es la vía normal, que hay un BIP que introduce, que hace el opcode y luego hay el segundo paso normalmente es tener consenso social, que se usa Twitter, se usa otras plataformas sociales, redes sociales, para defender este BIP y defender que es una buena idea activarlo en Bitcoin. Y este es muy importante, este paso, porque como cosas críticas o potencialmente fallos que tiene este BIP normalmente surgen en este proceso. Y luego depende si la mayoría, siempre es difícil decidir si es la mayoría o no, porque no hay ninguna plataforma para votar. No se ve como hoy. Ahora tenemos el 90% de la gente de Twitter que dice que sí, pero luego el desarrollador de este BIP, que está en favor de este BIP, debe que producir una versión, normalmente de Bitcoin Core, que tiene
que tiene la funcionalidad de un signal, para que toda la gente que está corriendo un nodo, y esta es la única manera oficial de tener un voto, es decir con tu nodo, con ¿cómo se dice? Un signal, un señal, eso es, con un señal que estás en favor con tu nodo de activar este BIP. Y luego, si normalmente son algo como 95% de los nodos están en favor, luego es el último paso. Normalmente en esta época está decidido ya a qué altura de bloques pasa la activación y luego se activa en esta altura de bloque. O sea que al final de cuentas, aunque la propuesta sea muy técnica, lo hagan los desarrolladores y tal, luego al final todos los usuarios participan en esto. Ya veo que Marcos va a opinar una algo más. apreciación solo que el flag está en el bloque, o sea, cuando decimos nodos, sobre todo nos referimos a nodos que minan, que producen bloques. Porque tú, si tienes tu nodo para verificar tus transacciones, puedes activar supongo que puedes señalar soporte de alguna forma, no estoy exactamente seguro, pero no estás produciendo bloques. O sea, aquí estamos hablando del 95% de mineros, de hash power. ¿Estáis de acuerdo con esto? ¿Que el usuario no tiene voz ni voto entonces en esto? A ver, el problema no es que el usuario no tenga voz ni voto, el problema es qué implica una persona un voto, ¿no? Eso es. O sea, para mí, correr 2 nodos de Bitcoin y dar 2 votos me cuesta nada. Sin embargo, generar un bloque haciendo signaling de esta propuesta sí que me cuesta algo, ¿no? Entonces, es un problema de base que no es que no nos importe lo que opina el usuario, sino es cómo tienes en cuenta que el voto que está dando es un voto válido y no soy yo con 100 instancias de Amazon Web Service diciendo, sí, vamos a hacer esto, ¿no? Vale. Una puntualización que quería hacer de lo que decía Kilian, o sea, totalmente de acuerdo, pero no tenemos que confundir los VIPs con únicamente cosas de consenso. O sea, si tú quieres cambiar el consenso, necesitas hacer un VIP porque necesitas tener lo que se conoce como rough consensus para hacer el cambio, ¿no? Pero los VIPs incluyen muchas otras cosas que no tienen nada que ver con el consenso. Por ejemplo, uno de los últimos que se aprobó y que ha estado implementado en Bitcoin Core es VIP 324, que es comunicaciones cifradas entre nodos, ¿no? Esto no tiene absolutamente nada que ver con el consenso y si tú quieres implementarlo, lo implementas, hablarás un cierto protocolo con la gente que lo tenga implementado y si un nodo te ofrece este servicio y tú no lo tienes, pues simplemente dirás, oye, yo no hablo este nuevo protocolo que tú estás intentando tener conmigo y no simplemente, da un default a lo normal, digamos, ¿no? A lo que todo el mundo implementa. Entonces es como todos los cambios de consenso necesitan un VIP, pero no todos los VIPs implican un cambio de consenso, ¿no? Para que redondeemos claro. ¿Vale? Entonces, a mí me gustaría dividir el panel en 3 partes. A mí me gustaría hablar de cambios que hicimos en el pasado y hacer un poco de balance, si todo lo que se hizo estuvo bien o no. Discutir el tema actual, los cambios que está habiendo actualmente y luego, si nos da tiempo, poder discutir sobre las nuevas propuestas de futuro, ¿no? Entonces, a mí me gustaría empezar con Kilian y que porque hay mucha gente que ha llegado a Bitcoin a lo mejor en 2020 o incluso más recientemente y que cuando nos ponemos a hablar de Segwit y los cambios que hubo, pues todo esto le suena chino, ¿no? Pero en 2015-2016 hubo como una guerra dentro de Bitcoin, hubo unos forks que fueron bastante sonados y hubo mucha discusión y me gustaría que nos explicases cuál era el clima que había en aquella época y a qué obedecía toda aquella discusión, ¿no? ¿Qué es lo que se estaba proponiendo, qué tipo de cambio y por qué se estaba proponiendo ese tipo de cambio y cómo se contrarrestó esto, qué se ofreció dentro del Bitcoin que conocemos actualmente, ¿no? ¿Qué cambio se hizo para matar aquel debate de algún modo? Vale. Fue una época muy interesante y muy intenso para mí, porque yo he entrado justo Bitcoin en esta época, en 2016. Entonces yo tenía como medio año intentando aprender Bitcoin. Luego fui el que se llama a veces el Civil War y la activación de Segwit. Y fue muy intenso porque no había 2 lados o más y varios actores que no estaban de acuerdo
en qué manera o en activar Segwit o en qué manera activar Segwit. Que entendí en esta época es que Segwit era algo muy importante para una capa 2 que se llamaba Lightning. En esta época Lightning no existía, era una idea, un paper, y creo que las primeras implementaciones había código ya, pero nada funcional tipo que se podría usar. Pero entendía que Segwit era algo que está arreglando un problema que no permite, que Lightning no podría trabajar encima de Bitcoin sin arreglar este problema. Se llama Transaction Malleability, en español. Maleabilidad. Maleabilidad de transacciones. Y sin arreglar esto casi no teníamos la red de Lightning hoy. Por eso la motivación de Segwit era muy claro para mí, es arreglar esta cosa y ya. Pero no era tan claro en qué manera activarlo, y había diferentes grupos de empresas y personas que estaban en favor de una manera y otra. Y para empresas yo trabajé para una casa de intercambio, la segunda más grande del mundo en esta época, y las discusiones que teníamos es, ok, hay código que activa Segwit en esta manera y hay código que lo hace en esta manera, y nosotros como empresa tenemos que decidir cuál es Bitcoin. Es algo súper difícil. Me recuerdo muy bien de estas meetings, de estas reuniones que teníamos. Bueno, ¿qué hacemos? Esto va a pasar, y había un desarrollador, Jeff Garzik, que por fin ha publicado la versión 1.0 de Bitcoin, que parecía que es, bueno, la primera versión oficial, la primera versión 1 de Bitcoin, que es algo muy, muy poderoso, y que estamos en favor de seguir con esta implementación y esta versión de Bitcoin Core, que era Segwit 2X. Resulta que era una mala decisión, que no es lo correcto, y creo que fui en la noche de la activación, como en el último momento, cuando decidió el CEO del exchange que, vale, este es un error, este no va a pasar, parece que el consenso no es con esta implementación, que es con otro, y vamos con otro. Por eso es un proceso muy intenso, muy sucio a veces, y con mucha confusión. Pero muy bonito también, porque se aprende mucho cómo funcionan protocolos, y es igual que era un soft fork, ¿no? Con hard fork es algo más grave, ¿no? Con este soft fork debería ser más fácil, pero no era. No sé qué añadiría, pero... Sí. Segwit fue como un poco un cajón desastre, ¿no, Marcelus? Porque en Segwit se aprovechó que se iba a hacer un cambio para introducir varias cosas, por lo que estaba comentando Kilian, que había un momento pues de bastante revuelta, y había un grupo de gente que abogaba por aumentar el tamaño del bloque en Bitcoin, porque decían que el Bitcoin no escalaba, y entonces necesitábamos, bueno, es verdad que no escala, ¿no? Eso lo sabemos, y que necesitábamos muchísimas más transacciones dentro del bloque. Entonces, una de las maneras que teníamos de solucionar el problema de la escalabilidad era crear segundas capas, pero no las podíamos crear porque teníamos unos problemas Bitcoin que queríamos solucionar, ¿no? Pero a la vez, en Segwit se aumentó de forma efectiva el tamaño del bloque, ¿no? Entonces, ¿qué cosas podemos aprender de lo que sucedió entonces? Y si fueron todos los cambios que hicimos, se hicieron correctamente bajo tu punto de vista. Bueno, a ver, siempre es fácil tener más información una vez ha pasado esto, pero sí, Segwit incrementó el tamaño de bloque a 4 megabytes, que creo que es algo que no se acaba de... Mucha gente no tiene claro que Bitcoin todavía tiene un límite de 1 megabyte, que no es verdad, pero sí que se cambió la forma en que se calcula, se hizo un cambio de forma que fuera un poco más barato gastar. Porque, bueno, gastar una moneda es más caro que crear una moneda en una transacción. Entonces, bueno, con este cambio lo que se buscaba es que fuera equivalente, de forma que se incentivara a
tener menos monedas en el UTXO set, que al final es la base de datos que tiene que mantener un nodo, y cuanto más pequeña sea, pues más liviano es correr un nodo. Pero bueno, con el tiempo, no sé si el tema de las inscripciones depende de SegWit o de Taproot exactamente, pero es un espacio que está como subvencionado a un 75% comparado con lo que eran los bytes antiguos, por así decirlo. Y esto pues ha incentivado que se use Bitcoin de otras formas, que bueno, aquí es donde hay más el tema de la controversia en la comunidad. Hay gente que considera que es un uso totalmente legítimo del block space. Hay otra gente, la que yo me incluyo, que considera que es un ataque de denegación de servicio, y bueno, pues aquí es donde hay todo el debate este. Sí que es verdad que cuando se propone un fork se tienen muchas cosas en cuenta, pero al final del día es imposible tener en cuenta todo lo que puede llegar a pasar. Y en este caso, por ejemplo, con el tema de las inscripciones, algo que se buscaba limitar el tamaño del explica, antes de entrar en las inscripciones, explica para todo el mundo qué son las inscripciones y y todo el problema este de las imágenes y todo esto, porque habrá gente que a lo mejor todo esto lo vive. Bueno, hay dos cosas, hay la parte de los ordinals y la parte de las inscripciones. La parte de los ordinals me importa un carajo, porque es un software que corre aparte de Bitcoin Core, es una imaginación. Lo importante para que la gente pueda entender un poco lo que es. La inscripción, que es una forma de poner datos arbitrarios en transacciones de Bitcoin, que es algo que Bitcoin Core ya soportaba con el OP-Return, que siempre había estado limitado a 80 bytes por policy, por política de retransmisión y de minería. Pero se descubrió otra forma de poner datos arbitrarios, que está en la zona de SegWit, que es la que tiene el descuento del 75%. Y además, como a nadie se le había ocurrido que se podía hacer esto, pues no está limitado a 80 bytes ni a nada. Puedes usar todo el tamaño que tienen las transacciones. Y bueno, no sé si tiene sentido entrar más en detalles. Un bloque donde si pasa esto, pues ejecuta este código. Pues la forma en que funciona es, si esto nunca va a pasar, pues puedes poner cualquier morralla, porque como no es código, no se va a ejecutar, puede ser cualquier cosa. Bueno, es un exploit, yo lo considero un exploit. O sea, básicamente en 2017 introducimos unos cambios en el protocolo de Bitcoin que hacen que sea más barato introducir datos. Y esto se ha estado explotando, sobre todo últimamente, en el último par de años, ¿no? Si me dejas terminar un punto, pero lo quiero enlazar con lo primero que he dicho, que el descuento lo que buscaba era incentivar a la gente a consolidar monedas y tener un UTXO set más pequeño, que obviamente tiene que crecer, porque es cuanto más se use Bitcoin, pues más va a crecer. Pero desde que se descubrió esto, pues se ha multiplicado por 3, y el 50% más o menos de las monedas que hay en el UTXO set son Dust, son de menos de 1000 sats. O sea, a la práctica ha sido un desastre de algo que nadie había predicho en aquel momento que se podría llegar a. Que es uno de los problemas de los cambios, ¿no? Que cualquier cosa que hagamos es muy difícil saber qué es lo que va a pasar o qué tipo de uso se le va a dar, ¿no? Entonces, Sergi, ya lo ha introducido Kilian de alguna manera. Tú has estado trabajando mucho tiempo en Lightning, y Lightning no hubiese sido posible sin SegWit. ¿Lo puedes confirmar? Porque se ha dicho últimamente, ha habido un poco de debate, alguien ha dicho que Lightning hubiese sido posible de todas maneras aunque no hubiésemos hecho SegWit. Yo creo que no. Yo, como dice Kilian, entré más o menos a Bitcoin en la misma época. Empecé en finales de 2015, que es básicamente cuando todo esto se estaba como cociendo, ¿no? El gran problema que había con Lightning y Bitcoin es lo que ha introducido Kilian del Transaction Malleability, un tipo de malleability en concreto que que tenía que ver con el hecho de que la firma que tú haces nuevamente cuando quieres gastar una moneda formaba parte del Transaction ID que tú creas cuando haces esta transacción, ¿no? Entonces, todos los protocolos de capa 2 normalmente implican que tienes que hacer un depósito en la cadena, y con ese depósito en la cadena después creas un canal, creas un contrato, creas lo que sea, pero todo está basado en el Transaction ID que ha abierto esto, ¿no? Entonces, para tú poder cerrar este contrato de forma segura, necesitas saber de dónde tienes que gastar. El problema venía antes de SegWit en que si tú podías... O sea, tú no tenías un Transaction ID que fuera definitivo, porque como la transacción incluía la firma, tú podías volver a firmar esta transacción con una firma
un poquito distinta que te haría cambiar el Transaction ID, y entonces si alguien estaba intentando buscar simplemente el Transaction ID que tú le habías dicho que era el de la apertura o cierre de canal, no lo iba a encontrar, ¿no? Lo que hizo con Segwit básicamente fue quitar esta parte, es decir, bueno, podemos crear una estructura de transacción que cuando hagamos el hash no incluya la firma. Entonces, de esta forma podemos hacer cosas offline totalmente seguras que siempre están haciendo referencia a la transacción que nosotros conocemos y no hay ningún tipo de forma de que alguien te pueda timar de este sentido, ¿no? Para la gente que es un poquito más técnica, a lo mejor os habéis dado cuenta que si corréis software ahora de Bitcoin, hay dos tipos de referencia para una transacción. Tienes el transaction hash y el transaction ID, ¿no? Que uno viene a ser el transaction ID viejo y el otro es el de ahora, ¿no? ¿Se podía haber hecho de otras formas? Sí, se podía haber hecho de otras formas. Como estábamos comentando antes, gran parte del problema de todo esto viene con el miedo que se tiene o lo reacio que se es a hacer hard forks en Bitcoin, ¿no? Durante esta época, con todo el block size war y que Bitcoin es el Bitcoin real y, ¿sabes?, el Craig Wright diciendo que es el Satoshi, que esto sí, esto no y demás, hay un gran problema con el hecho de decir, no, si yo me desvío mucho de lo que es el Bitcoin original, dejo de ser Bitcoin, ¿no? Entonces, hacer un hard fork es como decir, no, aquí hay un cambio claro en el que hay un split de la cadena y esto deja de ser lo que era originalmente, ¿no? Sinceramente, el cambio hubiese sido muchísimo más limpio si hubiese habido un hard fork, porque simplemente cambias la estructura de la transacción, haces que esto no funcione nunca más y continúas de forma limpia. Parte del problema es que esto no sería retrocompatible con el resto, ¿no? Y le llamo problema, pero realmente es parte de la filosofía. O sea, lo que se intenta hacer con Bitcoin es que tú nunca estés obligado a actualizar tu software. Si tú corres, en principio, la versión 0.3, que es la más antigua que puedes encontrar en Internet hoy en día, deberías ser capaz de llegar a la cadena al punto que estés ahora. En realidad, seguramente no sea así, ¿no? Pero la cuestión es, nadie debería ser capaz de forzarte a actualizar tu nodo a la versión X porque tienes que hacerlo, si no vas a dejar de funcionar, ¿no? Eso es una cosa que es decisión tuya y que como parte de la soberanía y la libertad que tienes de correr este software, deberías ser capaz de elegir lo que quieres correr y lo que no quieres correr, ¿no? Entonces, claro, este tipo de cambios haciendo hard fork van totalmente en contra de eso. Entonces se intenta no hacerlo de esa forma. Pero hace que te tengas que llevar pues, todo lo que implica el ser backwards compatible, ¿no? Con esto. Entonces, para mí se hizo de la mejor forma que se pudo hacer en aquel momento. Sí que es cierto que todo el tema este del descuento de 4X ha tenido unas repercusiones que yo creo que nadie pudo prever. Como comentaba Marcelus, la idea del descuento era poder o incentivar que la gente empezase a utilizar Pay to Public Key Hash o Script Hash en aquel momento para moverte al nuevo tipo de dirección, para fomentar, o sea, porque estas direcciones eran mucho más baratas de crear. Como decías tú, para no hacer un bloat del UTX o set, ¿no? O sea, lo que se quería era cambiar el incentivo a que fuera, o sea, cambiar el incentivo para que fuera más fácil crear salidas que no crear entradas, ¿no? Pero vale. Bien, hemos hecho un poco el repaso del pasado, vamos a hablar del presente. Actualmente el software más utilizado para mantener Bitcoin es Bitcoin Core con la versión 29.1, ¿de acuerdo? Entonces ha habido una propuesta que es la siguiente, la versión 30, y introduce varias propuestas, ¿no? Son múltiples of returns por transacción, aumentar el tamaño del data carrier size a 100.000 bytes, que nadie se asuste, y se ha limitado a 2.500 firmas, un máximo de 2.500 firmas por transacción, ¿vale? Entonces, aunque yo sea el moderador, permitidme que haga un pequeño resumen de lo que es Bitcoin, cómo funciona Bitcoin para entender lo que es el op-return, ¿no? Para que todo el mundo partamos de la misma base, ¿no? Recordemos que Bitcoin es un sistema basado en entradas y salidas. No está basado en cuentas, ¿vale? Un sistema económico basado en cuentas es el de la banca tradicional, en el que todo el mundo tiene un número de cuenta y si me queréis enviar dinero yo os lo doy y me enviáis a la cuenta y viceversa, ¿no? Bitcoin no funciona así. Si yo te quiero enviar a ti Bitcoin, lo que yo haré es crear una transacción con unas entradas y unas salidas. De algún modo, en las entradas yo referenciaré mi Bitcoin que yo ya tengo, ¿no? Y en la salida pondré una condición de bloqueo
que sé que solo tú vas a poder desbloquear, ¿de acuerdo? Cuando tú quieras gastar tu Bitcoin, de alguna manera, tendrás que crear de nuevo una nueva transacción y crear una condición de bloqueo en la salida para otra persona y pondrás como condición de desbloqueo la condición que desbloqueará la condición de bloqueo que yo te puse previamente, ¿no? Vale, entonces estas condiciones de bloqueo y desbloqueo, ¿qué son? Al final son pequeños programitas de ordenador, ¿no? ¿Y cómo se hacen estos programitas de ordenador? Se hacen con un lenguaje de programación que se inventó Satoshi que se llama Bitcoin Script. ¿Vale? ¿Y en qué se basa Bitcoin Script? Se basa en una serie de primitivas que se llaman opcodes, ¿no? Uno de esos opcodes, de esos operadores, es el opretard. Esto ya lo puso Satoshi cuando diseñó Bitcoin. Y ese opcode lo puso Satoshi ya para poder meter datos en la blockchain. O sea que desde el principio Satoshi ya pensó que la gente pudiese crear transacciones y además de crear outputs para la gente para enviarse dinero, también pudiese meter datos en la red, ¿no? Entonces, este es un pequeño resumen de lo que es el opretard para que estemos todos más o menos metidos en esto. Entonces me gustaría preguntarle a Kilian qué es lo que propone Core, qué tipo de cambio propone Core con lo de opretard. En la V30. En la versión 30. Bueno, tener la posibilidad de aumentar los datos que se pueden poner en el campo de operator. Y la motivación es simple, digo yo. En mi mente la motivación es la gente pone datos. Punto. Hay demanda para inscribir cosas o poner datos de cualquier forma en Bitcoin. Y la idea es que se hace en una manera limpia, en una manera que no tiene efectos malos al resto, a la red Bitcoin en general y al tamaño del set de muchos, a todo eso. Y Operator es eso. Por eso es la manera oficial que meto Satoshi, por fin. Y el cambio creo que Sergi, tú puedes decir más de la motivación atrás de todo eso, pero en mi opinión es muy claro que la motivación es tener una manera limpia de poner todo eso y dar más flexibilidad a todos que tienen que poner datos no transaccionales en Bitcoin. No solo son inscripciones, no solo son fotos, son muchos capa 2 que están surgiendo ahora mismo, necesitan con su mecanismo de anclarse en Bitcoin, necesitan que poner datos en Bitcoin. Y ahora mismo hay varias capas donde el espacio en Operator no es suficiente y por eso lo hacen en una manera muy sucio, muy sucio digo. Y ayuda a estas capas y a estos proyectos de anclarse en Bitcoin y tener más capas los que tenemos ahora. Pero Sergi, ¿cómo lo ves tú? ¿Y por qué era necesario hacerlo ahora o ha coincidido el tiempo y simplemente no? Yo creo que no hay una necesidad imperiosa de hacerlo ahora, ¿no? O sea, quiero añadir un par de cosas a lo que decía Kilian y te sigo aquí. Sí. La forma en la que yo veo Return a nivel histórico y a cómo estamos ahora, ¿no? Estoy muy de acuerdo contigo. O sea, para mí el anclaje de datos en la cadena es nocivo, lo hagas como lo hagas. Hay formas más nocivas y hay formas menos nocivas, ¿no? La motivación para crear Return en 2010, juraría, sabemos que se puede meter datos en la cadena de n formas posibles, ¿no? No importa cuánto queramos que no metáis datos en la cadena, los vais a poder meter igualmente, porque la forma más simple y nociva sería simplemente creo claves públicas que son falsas, que tú no puedes saber si son falsas o son ciertas, y yo empiezo a meter datos ahí, y como tú tienes que verlo exactamente igual que una transacción normal, no me vas a poder prohibir que yo ponga datos de esta forma, ¿no? Entonces, con la realización de que no hay una forma total de prevenir que la gente ponga datos en la cadena, se crea esta forma de decir, si lo vas a hacer, al menos que no sea tan nocivo, ¿no? Todos estos datos no van al OTX o set, hacen que no haya un block del OTX o set, y dentro de que no te puedo prohibir que lo hagas, como mínimo, pues te pido que lo hagas de una forma que no nos joda tanto a todos, ¿no?
el cambio de ahora, o sea, esto ha estado limitado siempre. Inicialmente juraría que empezó con 40 y algo bytes, se acabó extendiendo a 80 y todo esto viene siendo con sondeos a la industria de necesito más datos para hacer esto, ¿no? Porque quiero hacer este protocolo, necesito más datos y o lo hago así o si no me dejas hacerlo así, lo meto en fake public keys, lo hago de una forma o de otra que a lo mejor no te es tan conveniente, ¿no? Entonces, históricamente siempre se sondea a la industria de qué te hace falta y hasta qué punto, ¿no? Hay que ser un poquito lógicos, es decir, ¿qué quieres hacer? Quiero hacer esto. Vale, a lo mejor lo puedes hacer de esta otra forma, que es más óptima y no tienes que meter tantos datos, ¿no? Con lo cual te lo incremento un poco para que pueda entrar dentro de tu caso de uso, ¿no? Pero es una discusión que se lleva teniendo desde 2010 y que cada vez que se tiene hay hit por varias partes. Es decir, pues esto se debería hacer o esto no se debería hacer o se debería hacer de esta forma o de esta otra, ¿no? En la versión 30 realmente lo que se ha hecho es decir, hemos ido incrementando esto durante años y hemos tenido la misma discusión durante años una y otra vez, llegando exactamente a las mismas conclusiones y discutiendo exactamente los mismos puntos. Con lo cual, estamos hartos de tener la misma discusión una y otra vez. Y se ha abierto la puerta a decir, puedes poner tantos datos como quieras en Open Return, ¿vale? La diferencia para mí de 2010 o diferentes tiempos de la historia ahora es que ahora realmente existen formas en las que no tienes por qué usar Open Return de ninguna de las maneras, ¿no? Como Marcelo estaba comentando, la parte de inscripciones, pero no hay, o sea, como yo estaba diciendo, no puedes decirle a alguien no puedes meter datos, te lo van a meter de cualquier forma, ¿no? Entonces, esto simplemente viene a decir que si lo tienes que hacer, utiliza esta forma. O sea, yo sé que me la puedes meter de cualquier otra y te puedo estar abriendo, ¿cómo lo explico? O sea, la cuestión es, existen formas más baratas de conseguir hacer esto, ¿no? Y yo sé que si tú quieres hacerlo así, lo vas a hacer así. Por más que yo te dé la opción de que lo hagas de esta forma, que es más cara, no significa que lo tengas que hacer así, ¿no? Pero si quieres diseñar un protocolo bien hecho, que no sea nocivo para Bitcoin, hazlo así. Y si no lo haces así, entonces sí me puedo dejar de ti y decirte, no, lo estás haciendo de una forma en la que no deberías estarlo haciendo porque quieres. ¿Te lo puedo impedir? No, realmente no puedo. Pero sé que lo estás haciendo como no deberías, ¿no? Motivación subyacente de todo esto. A diferencia de hace años, existen muchas formas de conseguir que datos entren dentro de un bloque, ¿no? O sea, hace años, básicamente, tú utilizabas la red P2P, enviabas lo que hubiera, y si las reglas de la red P2P seguían lo que tú estabas intentando hacer, pues lo conseguías, y si no, no lo conseguías, ¿no? ¿Qué pasa? Cada vez, con los años, la recompensa del bloque ha ido bajando y lo que se ha ido ganando con fees ha ido subiendo, ¿no? Cuanto más tiempo pasa, más acaba siendo esto. Hay menos recompensas de bloque y más parte se va a fees. Hoy en día existen soluciones para poder enviar cualquier tipo de transacción que sea válida en consenso a un minero y dejarle decidir si él quiere incluir esto o no, independientemente de si estos cambios, que son cambios de policy, de lo que estábamos hablando antes, tienen sentido para el usuario o no tienen sentido para el usuario, ¿no? Entonces, hoy en día, el no permitir que esto se distribuya por la red P2P, lo que está haciendo básicamente es fomentar que esta gente utilice servicios adicionales para conseguir hacer lo que van a conseguir hacer de cualquier forma, ¿no? Entonces, esta, desde mi punto de vista, al menos es la motivación que hay para decir, si lo vas a hacer, hazlo así y no lo hagas por detrás, utiliza la red P2P para no influenciar a la retransmisión de bloques, para que todo el mundo pueda ver qué es lo que realmente hay en la red, para que el fee estimation pueda ser bueno y para que que los grandes mineros no tengan mucho más poder de que ya realmente tienen actualmente. Vale. Entonces, Marcelo, ¿cómo lo ves tú? Así a priori parece bastante claro, ¿no? Que sí que... No sé por dónde entrar, porque se han tocado muchos temas, pero yo qué sé, por continuar con la minería, que es de lo último que has hablado. Sí, la minería es seguramente la parte de Bitcoin que está más en colganderas, por así decirlo. O sea, si Bitcoin fuera un edificio, sería como la grieta del techo que lleva ahí 15 años y está amenazando, que es precisamente por la centralización. Hay un dato que se puede sacar de una página web que está muy bien, le recomiendo a todo el mundo que le eche un vistazo, que es Mainnet Observer, la mantiene un desarrollador de Bitcoin Core, que tiene un montón de estadísticas de un montón de cosas de Bitcoin, pero una es el índice de centralización de minería. Y ahí se puede ver que hoy en día el dato son 6 pools que encuentran el 95% de los bloques. Es decir, que hay 6 nodos de Bitcoin que son los que deciden a la práctica qué es lo que termina dentro de la cadena
o fuera. Que esto tiene la implicación, no sería una forma de arreglar este problema, pero esto implica que si estos 6 nodos, por lo que fuera, decidieran correr nodes con data carrier 0 en vez de core, pues se acabaría aquí la... Explica primero qué es Nodes, porque mucha gente a lo mejor no tiene Bueno, sí, es un cliente que existe desde hace un montón de años, pero que ahora se ha vuelto bastante popular y es aproximadamente un 20% de los nodos que hay en la red. Es un cliente que mantiene un desarrollador de Bitcoin que lleva también casi desde el principio, que se llama Luke Dasher. Y bueno, ahora tiene una pool que se llama Ocean. En su día también tenía una pool que se llama Veligius, que es de las primeras que salieron. Y Nodes existe desde aquella época. Era su versión customizada de Bitcoin Core con las opciones que él quería para diseñar bloques para su pool. Y existe desde hace un montón de años. Es un señor que lleva 15 años haciendo el ejercicio de que cada vez que sale una versión de Core, pues va aplicando los cambios que él considera que tendrían que estar ahí y no están por el motivo que sea. Y bueno, pues con toda esta polémica se ha vuelto bastante popular porque tiene, es menos tolerante con todo este tipo de casos de uso. Lo que quería aterrizar con esto es el tema de que una forma de solucionar este problema es romper el tema de la centralización de la minería de Bitcoin, porque es algo que pone en riesgo el censorship resistance de Bitcoin. Idealmente, o sea, lo que hace Bitcoin que sea censorship resistant es que tú, en última instancia, puedas minar tus propias transacciones. Si nadie quiere tomar tus transacciones por más comisiones de minería que pagues, en última instancia tú siempre puedes minar tu transacción con tu nodo y con tus mineros. Pero si tenemos solo 6 pools, que son empresas grandes, que están registradas, que tal, o sea, realmente la censorship resistance de Bitcoin hoy en día descansa en el hecho de que una está en Estados Unidos, la otra está en China, otra está en Rusia y estas jurisdicciones no colaboran entre sí. Pero idealmente lo que se tendría que hacer es romper la centralización que, en mi opinión, ha sido derivada del protocolo de minería dominante que se usa en todas partes, que es Stratum V1, que esto significa que los mineros no tienen el poder de elegir qué es lo que entra en los bloques. Es decir, la pool te da el trabajo para tus mineros para que trabajen, pero en este trabajo, en este no sé, job, la palabra en inglés, te dan el trabajo por hacer, pero no sabes lo que estás minando. Es decir, ahí estás minando transacciones que no tienes ni voz ni voto de lo que se está haciendo. Y la propuesta es descentralizar la minería. La versión de la pool que corre hoy en día Luke Dasher tiene un protocolo de minería nuevo que se llama Datum, que lo que permite es a todos los mineros usar su nodo, pero a la vez hacer pooling de las recompensas. ¿Pero cuál es la relación de todo esto con los cambios en la relación el es que los pagos out of band, que se llaman, que es ir al minero a darle la transacción que es maliciosa o lo que sea, es muy fácil cuando hay 6 pools que te encuentran todos los bloques. Idealmente, tú no tendrías que poder predecir qué minero va a encontrar los 144 bloques de cada día. Y esto sería así si existieran 50.000 nodos de Bitcoin que estuvieran minando de forma activa. Hoy en día son 6. 6 se encuentran el 95%. Y yo creo que por aquí sería una forma más robusta de solucionar este problema. Quiero hablar también o sea, yo también considero que meter datos en la blockchain, bueno, hacer el data anchoring concretamente, creo que es una cosa válida. Yo, por ejemplo, no tengo ningún problema con Open Timestamps, que es algo que existe desde hace un montón de años, que básicamente es una cadena de transacciones que van metiendo un pequeño hash en un knob return. Y este hash puede representar infinitos documentos y con esto lo que consigues es demostrar que un documento existía en aquel momento. Yo creo que esto es un caso de uso legítimo, pero creo que la forma más limpia de hacer esto es con Pay to Contract, que es algo que no mucha gente ha oído hablar de ello, pero es una técnica que permite hacer exactamente lo mismo sin ni siquiera el return. Es básicamente meter el hash como parte de la dirección de Taproot, ¿vale? O sea, esto es algo que se ha vuelto posible desde Taproot. Técnicamente también era posible con el primer formato de transacción que usaba Satoshi, pero está totalmente deprecado y tiene muchos otros problemas. Pero las direcciones legacy y las de Native SegWit, por entendernos, las que hoy en día todavía se soportan, no son buenas para este caso de uso, pero las de Taproot sí. Entonces yo también considero que una forma de permitir meter datos arbitrarios es no dejar
puertas abiertas y nudgear a la gente a usar este sistema que no es demasiado Pero sería una opción más, ¿no? Eso no te... Una cosa no quita la otra, ¿no? Bueno, es que aquí también está el tema que las policies al final no dependen de un equipo de desarrollo. Al final, como no forman parte del protocolo, no es algo que tienes que seguir. Tú, como node runner, no tienes por qué aceptar transacciones con las que no estés de acuerdo y, sobre todo, como minero, es que aquí está el tema, se habla mucho de que filtrar transacciones de tu mempool no sirve de gran cosa. Es verdad, pero es que las mempools sirven para minar. Yo opino que la mempool sirve para elegir las transacciones que van a entrar en el siguiente bloque, no para predecir, sino que la idea es que tú tengas tus propios mineros y puedas minar directamente con tu nodo, que esto es algo que debido a la centralización de Startum V1 nunca ha sido demasiado. Pero al fin y al cabo yo creo que este debate no se va a terminar nunca porque como no son reglas de consenso, cada uno puede hacer lo que le da gana. Por ejemplo, cuando se hizo esta pull request, yo imagino, no tengo información interna, pero yo imagino que no se preveía que Bitcoin Core pasaría del 99% de mercado al 80% que tiene ahora. Yo creo que esto ha sido por esta pull request. No creo que fuera parte del debate que pasara esto. Y esto es una prueba de que al final los node runners pueden tomar sus propias decisiones con cualquier cosa que no forme parte de las reglas de consenso, que es lo que validan los bloques. Totalmente. Sí, quería aclarar una cosa sobre tu argumentación de la descentralización de Bitcoin. En mi opinión no está relacionado, pero de nada con el cliente, con nodes, porque Datum, no solo existe Datum, existe Stratum versión 2, que hace la misma cosa, que permite a cualquier minero de elegir las transacciones que van a entrar en el bloque. Es algo muy parecido, entonces decía que tienes que correr nodes para aumentar la descentralización de Bitcoin. Vale, permíteme hacer una apreciación. Datum no te obliga a usar nodes, puedes usar Core también. Vale, pero hay varios protocolos. Sí, 100%, pero hoy en día la única pool que tiene algo así es Ocean. O sea, ahora mismo si tú hoy, saliendo de esta conferencia, quieres usar tu nodo para minar en una pool, es la única opción. Sí que es verdad que existe Stratum V2 con Job Declaration, porque Stratum V2 puede ser sin Job Declaration y entonces no corres tu nodo, pero hoy en día no hay una pool donde tú, saliendo de la Watchout Bitcoin, puedas ir y minar. Es la única opción que existe de momento. Cuando salgan en producción estaré encantado de decir, también podéis ir aquí, allá y tal, es un tema que se tiene que solucionar. O sea, es para mí el problema más grande que tiene Bitcoin porque es capturable por ahí. Si nos quedamos siempre con 4 o 5 pools que son las que deciden, al final el Estado les va a apretar para censurar. Y entonces ya estaremos jodidos porque no podremos minar con nuestro nodo. Yo quiero hacer una apreciación. Estoy totalmente de acuerdo que el gran problema subyacente es la centralización de la minería. Realmente. O sea, ahí estoy totalmente de acuerdo. No coincido contigo en que la resistencia a la censura tenga que ver con el hecho de que tú puedas minar tus propias transacciones, porque creo que es bastante surrealista pensar que todo el mundo aquí va a estar corriendo un minero y minando sus propias transacciones. Vale, te voy a hacer challenge de esto, pero... No digo que no puedan. Digo que es surrealista pensar que va a haber un minero en la casa de cada persona que tenga un wallet y que van a minar sus propias transacciones. Vale. No es que sea técnicamente imposible, sino que me parece bastante surrealista. Vale. Lo dejo ahí. Pero si este fuese el caso, tú podrías tener la motivación de filtrar todas las transacciones menos las tuyas, sí, y yo voy a tener la motivación de filtrar todas menos las mías. Bueno, la fee de minería es lo que te da un incentivo de poner totalmente, pero eso no haría que tus transacciones fueran resistentes a la censura porque tú las puedes minar. Porque si el caso fuese este y hubiese 50.000 no pools minando, tus transacciones entrarían en un bloque una vez de cada 50.000. Depende del hash rate. Depende del hash rate. Supongamos que estamos hablando de cosas que cada persona tiene el mismo hash rate, ¿no? Entonces, el sistema no funcionaría para nadie. O sea, para mí lo que hace que una transacción, o sea, que el sistema sea resistente a la censura es que tú no tienes una motivación para hacer que mis transacciones no entren dentro de la cadena, ¿no? En el momento en el que yo tengo una motivación para que tus transacciones no entren, y puedo conseguirlo porque formo parte de una de estas 6 o lo que sea, entonces deja de ser tan resistente a la censura. Y, de nuevo, estoy de acuerdo contigo que el gran problema es que todo esto cuelgue de 6 pools, ¿no? ¿Cómo se pasa de tener 6 pools a tener 50.000 nodos minando? Me gustaría verlo, porque Ocean lleva funcionando un año y eso ha hecho que haya más gente minando, pero no ha hecho que esas 6 pools dejen de tener... Pero un 2% poco a poco. No te estoy diciendo que no esté creciendo, pero estoy diciendo que no sé cuál es el camino. No, yo y tampoco, porque me gustaría ver cuál es el camino. muchos mineros que son, o sea, que están regulados, que por temas de leyes les interesa más estar en Foundry, por decir algo,
Pero ya no es solamente estar en complicado, fondo, no estar en fondo, y también tienes que pensar en todo el minero institucional o el todo el minero como empresa, que lo que le interesa es seguramente decidir lo que quiere minar o lo que no quiere minar, y si a ti ya te va bien te vas a juntar, y si no te va bien no te vas a juntar. O sea, Sí, no... esto se tiene que solucionar con un incentivo económico, que esto es algo que también Ocean ha pensado en esto, no usa FPPS. FPPS es el sistema de pagos que se usa para 95% del hash rate, de las pools que hay, que básicamente está muy optimizado para cash flow, es decir, está muy optimizado para que tú siempre vayas cobrando los pagos de la minería de forma muy constante, porque bueno, los mineros grandes tienen gastos eléctricos, etcétera. Pero si nos vamos a meter en un tema de incentivación de minería, o sea, y estamos dentro de todo el tema... Para explicar el incentivo económico por el que yo creo han llegado al 2%, que se podrían haber quedado en cero perfectamente, pero si tú estás mirando el dashboard de Ocean, de vez en cuando entran mineros de varios exahashes, que aquí estamos hablando de instalaciones muy importantes, que han estado haciendo pruebas con 100 petahashes y de golpe, al cabo de 2 meses, entran con 3 exahashes. O sea, esto también es parte de la realidad. Y el incentivo que tienen para hacer esto es que en vez de usar el PPS, usan otro sistema de pagos basados en PPLNs, que es algo que había existido en el pasado. Que estamos perdiendo un montón de gente. De acuerdo. Simplemente, digamos que lo que usa todo el mundo te cobra una comisión a la sombra, que no se ve normalmente, pero que les da es con mucha estabilidad en los pagos. Ocean ha apostado por otro modelo de pagos que hace que el minero se coma la variabilidad de encontrar un bloque o no. Es decir, si Ocean en un día entero no encuentra un bloque, pues los mineros no ganan nada, pero si encuentran 10, cuando les tocaría encontrar 2, pues ganan muchísimo más dinero, que es algo que en las otras pools no pasa. En las otras pools, si tienen suerte, tú ganas exactamente lo mismo, pero si no tienen suerte, también van pagando. Y esto también creo que es lo que ha llevado a la centralización de minería, porque FPPS no es sostenible si no eres muy grande como pool y tienes mucho capital. Para mí la realidad es que incluso aunque tú consigas descentralizar la minería y tener 50.000 nodos minando, a nivel de incentivos económicos eso no hace que 49.900 no quieran incluir spam o inscripciones o lo que sea. Cuanto más nos vayamos acercando a la reducción a cero del reward de bloque, más incentivos hay para que se te llegue una transacción de ese estilo, quieras decir, me la quedo. Porque, como pudimos ver, te lo voy a decir a nivel institucional, pero a nivel personal es exactamente igual. O sea, la minería no es algo que sea súper productiva a nivel de... O sea, el return de investment es súper bestia, ¿no? Realmente, o sea, te estás pillando los dedos con lo que realmente estás ganando, ¿no? A quien haya escuchado creo que era el LS265 con Elías, que hizo Luna hace unos meses, él mismo estaba diciendo que estaba en un punto en el que decían que pues, no sabía si le salían a cuenta realmente lanzar algo nuevo o no, o cambiar de mineros o no, porque se están pillando muchísimo los dedos. Entonces, para mí, a nivel de incentivos, me parece como muy estúpido pensar que la gente va a dejar encima de la mesa miles de dólares porque hay una rana puesta en la transacción, ¿no? Yo no la quiero, ni la compro, ni la vendo, pero la realidad es que es parte de la economía. Y o cambiamos las reglas para que no pueda ser parte de la economía, o tenemos que aceptar lo que hay, ¿no? Vale. Bueno, te voy a hacer challenge de esto también. Yo no creo que la minería sea un negocio, o sea, tiene todo el sentido que cueste rascar dinero por aquí, porque yo creo que al final la minería es simplemente el gasto que hace que Bitcoin funcione. Entonces, para mí esto es incentivo suficiente para que todos los que estén aquí, si tienen skin in the game en Bitcoin, que minen, porque al final es lo que va a garantizar su inversión a largo plazo. Pero la realidad está enseñando que realmente se ha hecho como una industria y no como gente que realmente está minando en su casa. Sí que es verdad que no van a meter una montaña de S21s en casa, pero el hash rate es una cosa que es una commodity. Se puede comprar y vender. Hay negocios que venden hash rate que te lo alquilan. No a nivel, no a nivel sustancial para Bitcoin. O sea, tú puedes comprar hash rate para Ethereum, puedes comprar hash rate para X o para Y, pero para Bitcoin a nivel sustancial. A largo plazo puede ir por aquí la cosa. Si tú estás apostando para que Bitcoin funcione a décadas vista, vas a querer proteger tu patrimonio, y lo que hace esto es minar. Entonces, no va a ser que la gente tenga los mineros en casa, sino que yo creo que el mercado de compraventa de hash rate pues va a explotar, y como esta gente va a estar minando con el incentivo simplemente de estar
pagando por seguridad, va a hacer que la minería por for profit todavía sea menos rentable. A mí me parece que vives en un mundo surrealista porque la historia está hablando totalmente en tu contra. O sea, la minería empezó como algo hobbyist y pasó a ser una industria totalmente marketizada. Es que no estoy diciendo que sea hobbyist. Tú puedes ser una empresa con millones en Bitcoin y decidir gastar 100.000 euros al año en minería, en gasto de seguridad, pero no vas a estar minando tú directamente. Vas a poderlo contratar porque va a ser una commodity. Y si tienes 4 perras, pues igual con una Bitaxe ya te compensa. Pero bueno, yo creo que puede ir por aquí los tiros y será todo bastante, o sea, funcionará bastante mejor si la gente entiende que si tiene Bitcoin está en su propio incentivo minar, porque es lo que protege. Nos estamos comiendo el tiempo. Quería hablar de varios temas que me saltaré alguno y luego queríamos dar tiempo también a preguntas porque habrá gente que querrá comentar cosas. No sé si quieres comentar algo sobre esto antes de cerrar el tema porque me saltaré el de futuro de cambios del protocolo y hablaremos directamente de osificación, pero antes de eso sí. Quiero cerrar el tema. Sí. Para mí es claro que la minería va a ser un negocio, es un for-profit y lo veo como Sergi, que no veo un futuro donde la mayoría de la gente está minando de manera ética o para proteger la red. Minería, la mayoría por eso que sigue en manos de gente que no son bitcoiners. Sí, eso es un problema. Vale. Entonces, cerraré con osificación. Yo, viendo el cambio que se ha propuesto en V30 y viendo el debate que ha generado para una cosa que para mí, personalmente, me parecía algo bastante menor, o sea, por lo menos comparado con Segwit o Taproot o algo así, y el debate que ha generado me da la sensación que nos está indicando de alguna manera que Bitcoin se está osificando. No sé cómo lo veis. Y por osificar quiere decir que va a ser muy, muy difícil cambiar Bitcoin porque cada cosa que se quiera hacer va a tener un debate enorme, mucha gente a favor, mucha gente en contra. Entonces, no sé cómo lo veis, vosotros tres, si veis que Bitcoin, los grandes cambios ya no se van a poder hacer, o si aún veis una posibilidad de que estos cambios tienen adelante. Primero, aclarar qué es osificación. Osificación significa que no hay ningún cambio del consenso en el futuro. Casi osificar el código como está y no se va a cambiar. Y, en mi opinión, excepto bugs, me imagino, arreglar bugs y cosas de ese estilo. Reglas de consenso es lo que no va a cambiar si hay osificación, concretamente. Y creo que no es muy... no es realístico que esto va a pasar porque ahora estamos en una época donde se mueve un montón en Bitcoin. Se mueve un montón en temas de capas 2, en que tienen necesidades justo que necesitan que se cambie el código de la capa base. Pero también estamos en una fase muy crítica porque Bitcoin tiene un tamaño, un peso ahora que no nos permite ligeramente cambiar cosas y deploy to production y jugar con estos cambios. Por eso estoy en favor de considerar cambios, pero muy, muy, muy cuidadosamente analizando las implicaciones que tienen, y realmente tenemos un cambio, igual que es un gran cambio, pero que nos permite dar flexibilidad a todas las capas 2 y cosas que se pueden construir encima de Bitcoin, y este es el gran cambio, porque cada cambio en Bitcoin, como tenemos experiencia varios años juntos ahora, necesita años para discutir todo, para implementar todo, y para activar es una lucha. Y por eso estoy en favor de un gran cambio, pero igual que solo es el último cambio, el único cambio. En vez de, este opcode, me gusta el upvolt, me gusta opctv, me gusta introspection. No, piénsalo bien. Que construimos productos, casos de usos del mundo real que comprueben que tiene sentido, que se usa, y luego activarlo. Casi una lucha grande, pero que da mucha flexibilidad a proyectos en el futuro. Sergio, Marcelus, el que quiera. Yo estoy bastante de acuerdo con Kilian. Es un problema, ¿no? Porque realmente cuanto más tardas en hacer un cambio, si vamos a hablar de soft fork, cuanto más tardas en hacer un soft fork, más vas a tardar en hacer un soft fork porque parece que sea imposible hacerlo, ¿no? Es como que se pone más presión al hecho de que ya hace mucho que no se hace un soft fork, ¿no?
Sí que es cierto que yo creo que hay muchas cosas en la mesa que pueden ser interesantes y que se le puede dar más expresividad a Bitcoin o se puede conseguir que cosas que ya están hechas funcionen mejor, ¿no? O, bueno, un poquito lo que se quiere hacer, ¿no? Pero siempre que una de las cosas que nos hemos saltado un poquito al principio, ¿no? También es el hecho este de ver las cosas, cualquier tipo de este cambio, con ojos de qué implicaciones puede traer, ¿no? Y de la misma forma que Segwit se hizo con muy buenas ideas y para poder habilitar capas 2 y esto y lo otro, y años más tarde nos hemos dado cuenta de que traía un equipaje adicional del que no éramos conscientes, cuando ahora se están diseñando ese tipo de cambios, se están haciendo con mucha conciencia de decir, vale, yo quiero hacer este cambio para dar más expresividad a script o a lo mejor para hacer que Lightning sea simétrico y que no se tenga que guardar tanto estado y esto y lo otro, ¿no? Pero ¿qué más estoy habilitando sin querer con este cambio que estoy haciendo, ¿no? Y ¿va a salir a cuenta o no va a salir a cuenta? Claro, el gran problema como desarrollador en este sentido es yo quiero ser una de las personas que doy mi nombre a hacer este cambio y que luego 5, 6, 7 años más adelante me venga a morder en el culo. Pues seguramente no, ¿no? Años atrás, cuando estábamos hablando de grandes cambios que podía haber habido, ya sea soft o hard forks, como comentaba Marcel al principio, de Bitcoin, no había tanto dinero en el sistema, no había tantos usuarios. Si se liaba de alguna forma, como el que dice, entre 4 lo solucionaban, ¿no? No estamos ahí. Ahora hay muchísimo dinero metido en esto y cualquier cambio que afecte a grandes fortunas puede ser un problema, ¿no? Eso también hace que grandes actores en el sistema puedan estar más de cara, más de costado, más de culo con cambios, ¿no? Si yo tengo millones y millones y millones de dólares invertidos en Bitcoin, Saylor, ¿no? No voy a estar muy de acuerdo con que hagas un cambio que me pueda hacer que de repente todo se vaya a la nada, ¿no? Entonces, bueno, hay muchísimas más presiones. Yo creo que no deberíamos osificar porque hay muchas cosas más que tienen sentido, pero hay que hacerlas con cuidado y sobre todo teniendo en cuenta que no vas a romper nada, ¿no? Sí, yo estoy básicamente de acuerdo con todo lo que han dicho. Obviamente, pues cuanto más gente, más stakeholders, más dinero haya en el sistema, pues menos peso van a tener las opiniones de los developers a la hora de qué cambios se van a hacer, como sí era el caso en 2010, 11, 12, cuando todo esto estaba arrancando. No creo que sea necesariamente algo malo, porque al final para mí esto es lo que distingue Bitcoin de las shitcoins, por así decirlo. Pero tampoco creo que la osificación total sea algo deseable o posible. Siempre me gusta poner el mismo ejemplo, que es el kill switch del año 2106. No voy a entrar en detalles de por qué es así, pero si no hacemos un hard fork, Bitcoin se va a morir completamente en el año 2106. No se van a poder minar más bloques que ahí, nos vamos a quedar ahí y no se va a poder seguir. Por lo tanto, es un hard fork que tiene que activarse en algún momento con todo el riesgo que puede comportar, pero es un cambio que yo soporto en el protocolo, por ejemplo, y es un hard fork que es... La gente que va por eslóganes siempre dice, no, Bitcoin, nada de hard forks. Bueno, pues a mí me gustaría que Bitcoin llegara al año 2140 y si no hacemos este hard fork no va a ser posible. Y seguramente que sería un cambio que no sería muy polémico, en realidad. Claro, exacto. Cero polémico. Porque es algo que es todo el mundo está de acuerdo, el incentivo está alineado. Yo creo que vale la pena que abramos el debate a la gente que ha venido aquí a vernos, porque seguro que hay gente que tiene cosas a opinar. Ya veo unas cuantas manos levantadas. Entonces, Desentra, tú mismo vas pasando el micrófono. Sí. No se oye, no sé si... Hola. Sí, ahora. Sí. Y bueno, lo primero, como siempre, enhorabuena y gracias. Y luego, era una cosa que quería terminar de entender, que a lo mejor estoy muy equivocado. Bien que, bueno, debate sobre las forks, sí, no, tal, vale. Que habla mucha gente, opina mucha gente, vale. Que votan parece ser que solo los mineros, vale. Que los mineros son pocos, mal. Pero por fin se ha aprobado uno que... es necesario que alguien le dé al botón que le ha cambiado el software. Y yo leí en algún momento que solo había 5 personas autorizadas para darle a ese botón. ¿Es eso verdad? ¿O cómo funciona el darle al botón para... Vale, ya se ha aprobado todo, y dice, ¿quién le da? Y caso de que haya alguien que le dé y que tenga ese derecho,
a lo mejor puede cambiar el software sin hacer caso a nadie como dictador. O sea, esta es la pregunta. Sí, creo que es el mejor para contestar esto. A ver, en el caso que te estás refiriendo tú, entiendo que es Bitcoin Core, porque Bitcoin Core tiene 5 maintainers, ¿no? Entonces, la forma en la que funciona, cualquier cambio, no tiene que ser un cambio de consenso, es cualquier cambio en el software, la forma funciona de la siguiente manera, ¿no? Cuando alguien quiere proponer un cambio dentro del software, se hace lo que se llama pull request, que básicamente es, quiero introducir este cambio a el software, ¿vale? Este cambio se revisa por la gente que trabaja en la organización. Cuando digo trabajar es un concepto muy amplio, realmente es la gente que está... quiero decir trabajar de otra forma, pero o sea, no significa que sea una persona que su empleo sea ese, sino que se dedica a programar dentro del proyecto, ¿no? Se hace un... Pero es público, quiero... Pero sí, es 100% público. Sí, o sea, este pull request es público y se hace una revisión del código, del cambio, y esta revisión es más o menos exhaustiva en función del área que se esté tocando y del tipo de cambio. Para que nos hagamos una idea, un cambio de documentación no va a tener el mismo review que va a tener un cambio de consenso, ¿vale? Además, los cambios de consenso tienen muchas más cosas que vienen antes de poder hacer el pull request. Pero para que sea rápido de explicar, eso se hace un review. Y quien forma parte del review son gente que trabaja aquí. Cuando el pull request tiene suficiente review y ha estado aceptado por suficiente gente y no ha habido ninguna motivación o ningún argumento de decir no, esto no debería ser así porque está roto, ¿vale? Y eso también se puede coger un poquito con pinzas, se aprueba este pull request, ¿vale? Entonces es cuando viene uno de los 5 mantenedores y le hace el clic que lo pongo como dentro del código, ¿vale? El motivo por el que Core tiene 5 mantenedores y no tiene 1 o no tiene 2, ¿no? Es precisamente para... No es que 5 sea un número mágico, podrían ser 4 o podrían ser 6, o sea, no... Pero sí que es más de 1. Y el motivo de que sea más de 1 es por el hecho de que no pueda venir una persona única y decir, yo quiero meter este cambio, ¿vale? Y lo hago porque puedo hacerlo. En el caso de que, imagínate que uno de los maintainers de Core mañana dijera, voy a hacer merge de esto que nadie le ha hecho review y es algo que yo quiero hacer, incrementar el supply a 22 millones o a 50 o cambiar cualquier cosa que no tiene ningún tipo de sentido o que no se ha revisado simplemente, el resto de mantenedores podrían sacarlo de la organización directamente, decir, tú ya no tienes derecho a hacer esto y revertir el cambio, ¿vale? También hay que pensar que cuando se hacen inserciones al código, el release process de Bitcoin de Bitcoin Core es cada 6 meses. Entonces, el hecho de que tú puedas meter algo dentro de lo que viene a ser la rama de desarrollo no significa que esto vaya a entrar dentro del release, ¿vale? No significa que tú como usuario, o te descargues la versión 32, esa parte vaya a estar ahí, ¿no? Entonces, así es como funciona. ¿Hay una persona que le da el botón para poner las cosas dentro? Sí, pero siempre y cuando haya lo que se considera consenso dentro del grupo de desarrolladores. Así es como funciona Core, al menos. Otros software funcionan diferente, pero... Bueno, al final es un tema operativo también, ¿no? Porque Bitcoin está en un repositorio de software que funciona con GitHub y es la manera que funciona GitHub de alguna manera, ¿no? Porque no tenemos repositorio de software, al menos que yo conozca, que sean descentralizados y que permitiesen hacer una gestión en ese sentido, ¿no? No sé si tenemos más preguntas también. Sí. Sí. Bueno, partiendo de la base de que... ¿No te veo? Sí. Bueno. Partiendo de la base de que hasta 2140 los mineros están incentivados a minar para recibir el rewards que los hace vivir, aunque estén la mayoría del tiempo on the work, por así decir, pero al final siempre viene un all-time high y ellos logran monetizar el sacrificio que han hecho. La pregunta mía es la siguiente, si existe alguna aplicación o alguna capa 2 ya que esté ayudando a mantener la red, que ustedes conozcan indirectamente, porque al final, después de 2140, que ninguno de nosotros vamos a llegar, es verdad, va a surgir ese dilema de que quién mantiene la red de Bitcoin, ¿verdad? Pero me preocupa también el 2105, ya me estudiaré esa parte. Pero si se ha visto que hay alguna alteración en el protocolo, por así decirlo, en el cual las capas 2 o las aplicaciones que corran sobre Bitcoin ayuden a mantener la red. Bueno, no sé si se entiende mi pregunta. Sí, se entiende. Está relacionado con lo que he comentado hace unos minutos. Yo creo que el security budget, entre 1000 comillas, de Bitcoin es el tamaño de la red económica. Hasta qué punto se usa para transferir dinero, para vivir nuestra vida económica ahí.
cuanto más grande sea esto, más interés vamos a tener en que siga rodando, y si todo el mundo está dependiendo de Bitcoin, aunque no sea directamente en la capa 1, va a haber un interés en minar simplemente para que sigan entrando los bloques. O sea, tal y como yo lo veo, los mineros no tienen que... O sea, realmente los mineros sirven a los usuarios de Bitcoin. Aquí está el tema. O sea, el tema de las fees y del subsidio es para incentivar a que la red vaya corriendo, que vayan entrando bloques, no tanto a que ganen dinero. Entonces, para mí, lo que va a determinar si este experimento funciona o fracasa es hasta qué punto podemos hacer crecer la red económica para que todos dependamos de ello y queramos que siga. Perdón. Sí, no se te oye. Claro, o sea, si tú tienes Bitcoin, te interesa que siga funcionando y que funcione bien y que puedas gastar tu dinero cuando quieras gastarlo. Entonces, aquí implica minar un poco en función del dinero que tengas por proteger. No sé si tenemos... ¿Quieres comentar? Sí. Hay propuestas para conseguir que los mineros puedan seguirse funding, como que puedan seguir recibiendo dinero cuando la emisión se ha acabado, ¿no? Curiosamente es una propuesta de Peter Todd que se llama Tail Emission, de la que no estoy para nada de acuerdo, pero inflación. Si tenemos que poner propuestas en la mesa, es como lo que se quiere hacer es como hacer un pool de dinero que cuando el reward se acabe, los mineros puedan empezar a sacar de ahí, ¿no? No estoy de acuerdo, pero como propuesta aumentar el límite de 21 millones de bitcoins de algún modo. Bueno, al final son los usuarios que decidirían si quieren esto o no. Ni Peter Todd, ni los developers, ni yo, ni es la gente que tiene dinero y tiene el nodo, o mina incluso, pues va a decidir con los flags que hemos comentado si quiere esto o no. Y el tail emission en este caso sería un hard fork, o sea que lo más probable es que se crearan dos cadenas y todo el mundo aquí tuviera un airdrop, así que tampoco lo veo tan mal. Pero para completarlo, para mí eso es un problema del mismo ámbito del que comentaba ayer en la charla de privacidad, del funding de open source, ¿no? O sea, al final hay gente que se está aprovechando en el buen sentido de la palabra y no en el mal sentido de la palabra de el software que se está utilizando, ¿no? Pero llegará un momento en el que si si lo que viene a ser la comunidad o los usuarios no ponen de su parte para que esto siga funcionando, pues hay incertidumbre, ¿no? ¿Cómo va a acabar? No te lo sé decir, pero que obviamente, cuando llegue el reward del último bloque, ¿qué va a pasar? Pues habrá que ver si las fees son suficientes, si no son suficientes. En el caso que no lo sean, seguramente el hash rate baje, será suficiente para mantener la red o no. Hay muchas incógnitas. O sea, yo estoy en ese sentido de acuerdo, pero no te puedo decir qué va a pasar. O sea, hasta ahí no. Quiero añadir una cosa. Para mantener el interés que corre Bitcoin, que funciona Bitcoin, capas y otros sistemas que están al lado de Bitcoin no están en contra. Lo que falta es la demanda para transacciones que usamos y Bitcoin se establece como un medium of exchange, una red que se usa en el día a día para pagar, no solo para holdear. Porque si se aumenta el uso en otras capas y en otros sistemas, también se aumenta el uso en la capa base. Siempre es así. Como proveedor, entre capas, vamos a usar más la capa base para gestionar nuestra liquidez, también directamente las fuentes que tienen las capas. Hay más demanda para Bitcoin si se aumenta el uso para transacciones en general, y este es clave para mí. No sé si tenemos tiempo. Sí, buenas. Lo primero, daros las gracias, me encantó la charla. Quería preguntaros simplemente que a través de los soft forks lo que conseguimos es construir una capa 2 de una manera más eficiente, que es lo que ocurrió con Segwit, y claramente Lightning pues hoy en día está funcionando. Una vez conseguimos este tipo de capa 2 en la que conseguimos un sistema de pagos instantáneos descentralizados, ¿dónde está el límite y hasta dónde podemos llegar? Porque entiendo que una vez conseguimos un sistema descentralizado de pagos instantáneos como Lightning, la cantidad de servicios digitales informáticos que se pueden ofrecer utilizando Lightning como base, es decir, capas 3 o incluso capas 4 de Bitcoin se podían considerar, hasta dónde se puede llegar y si se pueden descentralizar, si se ha descentralizado este servicio de pagos instantáneos, si se pueden descentralizar todos los servicios digitales del mundo, como por ejemplo el almacenamiento, la computación, el ancho de banda. Es decir, que los proveedores sean siempre descentralizados, porque actualmente quien provee infraestructura para pagos instantáneos como el Lightning son nodos descentralizados. Y también hacer hincapié en que el punto de Marcelus
de considerar el hash rate como una commodity, creo que tiene bastante sentido. Así que, buen punto. Y nada, la pregunta es, gracias. Si alguien quiere comentar. ¿Con Lightning tenemos suficiente? Yo no sé, o sea, qué ángulo tienes para ver cómo descentralizar todo el resto. O sea, para mí Lightning es un método de pago descentralizado, se lo utiliza para pagos y sí que es verdad que hay propuestas por encima para hacer taproot assets y cosas por el estilo, pero para mí sigue siendo un método de pago. O sea, no, yo como desarrollador no sé qué decirte de cómo descentralizaría el mundo utilizando Lightning, más allá de decir no utilices Visa y utiliza Lightning, ¿vale? Pero o sea, puedo tener una conversación si quieres, si me das específicos, pero no sé qué decirte, sinceramente. Bueno, yo digo, nunca vamos a tener una capa encima de Bitcoin que es suficiente, o en la misma manera descentralizada que la capa base, nunca. La capa base siempre debe ser la capa más descentralizada, es así. Pero vamos a descentralizar las capas en tener más opciones. No significa que la red Lightning debe ser lo más descentralizado del mundo, pero que tenemos más opciones que Lightning, que tenemos ARC, que tenemos Spark, que tenemos rollups, diferentes proveedores de rollups, diferentes proveedores de swaps. Este es importante y este es el ángulo de descentralización que veo que es realístico y que... Porque capas 2, creo, por defecto, por definición, siempre son más centralizados. Que es importante es que son de autocustodia, que se mantiene este aspecto siempre, que se controlan tus Bitcoin en cada capa que usas de manera autocustodia unilateral, pero no descentralización siempre sufre cuando subes a una capa, normalmente. Vale. De Centra no te veo. ¿Tenemos tiempo? No, se acabó. Lo siento, pero tenemos que ir cerrando, básicamente porque el auditorio lo cierra. Pero saben que continuamos abajo. Por favor, un fuerte aplauso. Gracias. Super charla, panelazo. Muchísimas gracias. Muy bien.